San Juan 6:30, ¿verdad? Vamos a continuar con la serie que llevamos, ¿verdad? ¿Por qué sigues a Jesús? Y para recordarles un poco lo que estábamos viendo, acuérdense que Jesús venía hablando con esta multitud que ya habían hecho, ya de antemano ya habían visto el milagro, ¿verdad?, que había hecho el Señor, y aquí lo estaban confrontando para preguntarle cuáles eran las obras, ¿verdad?, de Dios que ellos tenían que hacer, ¿verdad?, para que ellas las pusieran en prácticas, y las vimos, ¿verdad? Y también Jesús respondió, ¿verdad?, que creamos en el que ha enviado el Señor. Jesucristo es el enviado, ¿verdad?, el único que murió en la cruz y resucitó, como dice la Escritura, al tercer día. Esto es lo que vamos viendo que predicaban los discípulos: al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. O sea, hermanos, Jesucristo no quedó en la cruz, Él resucitó, Él vive, Él está vivo. Tanto que se le presentó así a sus discípulos, tanto que Él ascendió al cielo, dice la Escritura, pero también viene una vez más por la iglesia de Él, que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos confiado en Jesucristo, y el Señor nos invita a seguir confiando en Él en estos tiempos en los que estamos viviendo. Venimos viendo esta serie, ¿verdad?, donde pues las iglesias, como veníamos viendo, que muchas veces se acuerdan que viene un avivamiento. Y miren, hermanos, la Escritura es clara, que dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Cuándo? En los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Viene una apostasía, ¿eh? ¿Qué es apostasía? Ir en contra de lo que ya hemos creído. Acuérdense, es una apostasía, ¿eh? Muchos piensan que apostasía es predicar otro evangelio, otra cosa, eso. No. Apostasía es no creer en lo que estamos creyendo hoy en día y mañana decir, ya no lo creo. ¿Ya? Estamos apostatando, ¿eh? Yendo en contra de lo que un día creímos. Por eso es que estamos firmes en la fe que es en Jesucristo, hermanos, la única que nos ayuda a seguir hacia adelante. Y acuérdense que Jesús respondió a esta gente, ¿verdad? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que envió, ¿verdad? Jesús es el enviado de Dios, el que vino directamente del cielo. Fíjese, el único que fue engendrado, no como cada uno de nosotros. Dice la Escritura que fue engendrado ¿de qué? Los que leen la Escritura, del Espíritu, ¿verdad? Fíjese, ahí hace algo tan impresionante. Es ahí que a muchos no les cuadra, como decimos, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús vino? Mire, usted va a los evangelios, Mateo lo narra de una forma. ¿Cómo es que aún el marido de José, o sea, ¿verdad?, de María, él dice que la quería dejar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Secretamente, ¿verdad? Porque dice, bueno, el muchacho no es mío. Pero mire, lamentablemente vamos ahora al tiempo que vivimos, y mire que hoy en día es un revoltijo. Digo esto porque lamentablemente ya el matrimonio ya se ha perdido, hermanos. Ya no hay casamientos, ya no es muy raro, ¿verdad?, que digan vamos a casarnos. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque la gente se junta, se separa, al rato la ve con otra muchacha que tiene otros hijos, de otros hijos, y así hay una mixadera, hermanos. Estamos en unos tiempos bien duros, hermanos, donde el núcleo familiar se está desapareciendo, donde sin darnos cuenta los que salen afectados son los niños, porque están mirando el ejemplo de los padres, decir, bueno, cuando yo sea grande, pues yo también voy a tener una y otra mujer, o la niña va a decir, voy a tener otro y otro hombre. Fíjese en los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Por eso es muy importante. ¿Y a qué voy con esto?
a que la gente pues realmente no está creyendo en Dios, porque en vez de acercarse a Dios, ¿sabe qué hace la gente? Se está alejando porque dice: yo no quiero una religión, yo no quiero algo que me amarre, así como el marido que dejé, o dice, hasta dicen ellos el marido, ni su marido era, ¿verdad? Fíjese, como el marido que dejé yo, dice que no, la gente no quiere un compromiso con Dios, hermanos. Fíjese, la gente, porque nosotros cuando predicamos y evangelizamos, la gente no quiere un compromiso con Dios. ¿Sabe qué? Eso es de la gente cuando nosotros estamos evangelizando. Pero cuando estamos en la iglesia, tampoco los cristianos tienen un compromiso verdadero con Dios. Ay, sí, yo voy a la iglesia, pues te oigo, voy un rato y todo. Pero nadie quiere tener un compromiso verdadero con Dios, hermanos. Y déjame decirte, nosotros hemos decidido caminar este camino con todas las adversidades que vengan, las circunstancias, los problemas. Pero ¿sabes qué? Jesús va a estar contigo. Nuestro Señor no nos va a abandonar si has creído en Él. Nosotros hemos creído en el Señor, de que Él es el enviado, de que Él es el enviado. Y Él les dijo a esta multitud: yo soy el enviado, y lo leímos hace 8 días, ¿sí o no? Que de tal manera amó al mundo, ¿qué? Dios. Y cuando se refiere al mundo, no es que Dios ama al mundo, ¿no? Refiriéndose aquí en este mundo, se refiere a las personas, hermanos. Que dio a su Hijo unigénito, para el que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Vimos el último versículo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cuando estaban Pablo y Silas, ¿verdad? En la cárcel. La gente pregunta: pues de verdad, ¿qué debo de hacer también para yo ser salvo? ¿O qué debo de hacer? Muchos dicen: ¿qué debo de hacer para yo ir ahí a tu iglesia? Como que si fuera una membresía o algo, ¿no? No, pues la palabra de Dios dice es creer. Que tú creas ¿en quién? En nosotros, no, en Jesucristo. Pero ¿cómo le presentamos el evangelio, hermanos? Ahí es donde siempre el Señor nos está invitando y nos dice y nos enseña cómo debemos acercarnos a las personas. ¿Cómo se les va a acercar? No con un método, no con algo atractivo que venga a la iglesia, sino presentarle el verdadero plan de salvación, hermanos. ¿Cuál es ese verdadero plan de salvación que decimos? Pues que se convierta de su falsa manera de vivir, que deje de pecar y que crea en Jesucristo, que Él murió por sus pecados, ¿verdad? Mucha gente, por eso dije, no quiere compromiso, porque dice: ¿tanto así me amó Dios? Claro, tan grande es el amor del Padre que dio a su Hijo. Y es que, mire, hermanos, nosotros conocemos un amor muy diferente anteriormente. La gente, tú le predicas un amor y como que te dice: no seamos hipócritas, dice, si nadie se traga a veces, dice. Sí, porque lamentablemente han vivido en el mundo. Y el mundo, ¿cómo está con sus corrientes, hermano? Por eso el Señor Jesucristo, a través de su palabra, Él dijo: mi mundo no es este. Así nosotros, hermanos, nosotros vivimos en este mundo, mas no somos del mundo. O sea, no somos como las demás personas y no debemos de ser como las demás personas, hermanos. Que nuestra fe sea firme cada día más en Jesucristo. Fíjese, esta gente respondió: ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son las obras, las prácticas que debo de hacer? Fíjese aquí algo bien importante. ¿Se acuerdan que vimos? Jesús les respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Pero ahora vea lo que vamos a entrar aquí en el 30. San Juan 6:30, para empezar. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué obras haces? Ve aquí, hermano. Ya le habían preguntado, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer, maestro? ¿Ya? Y ahora le vuelven a decir. Le dijeron, dice, o sea que varios le cuestionaron: ¿qué señal pues haces tú? ¿Para qué dice?
para que veamos y te creamos. Y ve lo que dice después: ¿y qué obras haces? Fíjese, hermanos, ¿qué obras haces? Fíjese, es algo bien interesante. Si ya habían visto el milagro y todos ellos le dijeron: ¿qué milagros harás para que te creamos? Danos una prueba, dice. Hermano, por eso lo estaba buscando la gente, porque les había dado ¿de qué? De comer. Y ellos querían otro milagro. Así hay muchos en la iglesia, hermano. ¿Saben qué? Vienen más por los milagros que por el amor a Cristo. Vienen más esperando a recibir otro favor de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios conoce los corazones. ¿Sabes cómo estamos hoy en este día? ¿Cómo es que vinimos? ¿Sabe cómo es que está? ¿Sabe tu necesidad? Sí la sabe, mi hermano. ¿Conoce tu necesidad? Sí la conoce, hermanos. ¿Te conoce a ti? Te conoce más que a ti mismo. A veces nosotros ni nos conocemos. Él nos conoce más todavía, hermanos. Hay un dicho allá en el mundo, ¿verdad? En el mundo digo, que dicen, entre las parejas dicen: no, dice, yo vivo con la mujer ya 20 años, me casé hace 30 años y todavía no acabo de conocerla. Con cada cosa que me sale, dice a veces, ¿verdad? Pues imagínese que es una mujer o tu pareja y no la acabas de conocer. Pues imagínate al Señor, nos toca mucho recorrido por conocerlo, hermanos. Es que a veces, ciertamente a veces se nos ha dado una parte del evangelio. Mire, en las iglesias casi la mayoría se da más, se predica más que la bondad y el amor de Dios, ¿cierto o no? Pero no se da la severidad de Dios, la ira de Dios que viene para este mundo. ¿Por qué aguardarse? Debemos dar todo completo, todo el consejo, como dice Pablo. Es darle todo el consejo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y más en estos tiempos, ¿verdad? Mire, esta gente había visto muchos de ellos el milagro. Y siempre, acuérdense que estos fariseos, ¿verdad? Judíos, mismos, se acercaron para, pues, acuérdense, siempre tentarle, verle de una u otra manera. Si realmente lo que él estaba hablando también lo practicaba, ¿no? Si lo vean, les decían: si quieres que creamos en ti, ¿ya? Muéstranos una señal. Vea, aquí en esta traducción les pide una señal. Muéstranos un milagro. ¿Qué puedes hacer? Fíjese, la gente, ¿verdad? Como te he dicho, lo invitas a la iglesia y te dicen: ¿qué milagros hacen ahí? ¿Verdad? Hermanos, nosotros somos instrumentos, como dice la Escritura, para orar. El que hace la voluntad es nuestro Dios. Si Él quiere, te sana, y si te quiere mantener así, te mantiene por un rato, y sabe Él cuándo te ha de sanar. Porque muchos dicen: ay, en la iglesia ya no creen en las sanidades, ya no creen en los milagros. Espérate, sí creemos en los milagros, sí creemos, pero a ti y a mí lo que nos va a edificar, lo que nos va a hacer crecer, no es un milagro, no es una señal, es la palabra de Dios, es Cristo mismo, hermano, porque Él es el pan de vida. Es lo que necesitamos tú y yo cada día para seguir creciendo, para seguirnos edificando, para ver cómo es que estamos caminando en esta vida, para ver cómo es que de verdad tú mismo te tienes que probar y analizar tu vida y decir: ¿de verdad estaré caminando como Dios quiere? Porque yo creo que sí, yo voy los miércoles, voy los viernes, voy los domingos, dice. No, hermano, qué bueno que vengas y bienvenido, ¿verdad? Pero en tu vida, allá es donde nos vamos a probar, allá afuera, hermanos. Allá es donde realmente debemos dar y enseñar la luz que llevamos, que es de Cristo. Lo que somos nosotros, verdaderos discípulos de Cristo, creyentes. Acuérdate, he dicho, ya ahora todo el mundo se dice cristiano.
Ya todo hasta... Mire, de un tiempo los mismos testigos de Jehová no creían en Cristo. Ahora hasta lo predican también. Y tú dices, pero ¿cómo? Y una vez le pregunté a uno, ¿cómo es que no creen en Cristo? Le pregunté a un joven, me dices tú que ahora creen en Cristo. No, es que ahora ya dimos un paso más. Dice, ya entendemos un poco más, fíjate, ¿no? Ellos tratando de entender a su manera, a su propio entender. Mire, por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo, que Él es el que nos enseña cómo acercarnos a Dios, y cuando estamos mal nos enseña cómo tenemos que pedir perdón para poder estar bien delante de la presencia de Dios. ¿Sí sabía? Porque muchos, mire, ni por acá si pecaron ni en cuenta, dice yo. Mira, a mí, como me dijeron que estar delante de la presencia de Dios sin conciencia de nada, yo puedo estar parado aquí. No, espérate. De tu conciencia misma, el mismo Espíritu de Dios te redarguye tu conciencia y te dice, ¿estás mal aquí o mal? Y te dice, ¿cómo es que Dios te conoce, cierto o no? Estás mal, Luis. Y yo digo, ay, Señor, el mismo Espíritu de Dios a nosotros nos advierte de las cosas que estamos haciendo mal, hermanos. Y no es una fuerza, como dicen por ahí muchos. Usted yo ni para recobrar fuerzas, ¿verdad? Ni para que usted diga, hoy en este día estoy bien estresado. En vez de ir a la iglesia, voy a ir a tomar mis clases de yoga, dicen uno. Y ya, se me dice, ya me liberé un poco, ya. Hermano, podrás tomarte todos los días clases de yoga, pero no vas a crecer. No te va a liberar de tu depresión, de tu problema. Pero la palabra del Señor Jesucristo nos enseña a cómo enfrentar los problemas con Él, porque Él no te va a abandonar. Él te enseña la salida. Si tú mismo a veces te has metido en problemas, ya has pecado contra Él, y claro, vienes y le dices, Señor, perdóname porque pequé contra ti, pero las consecuencias del pecado van a venir, ¿cierto o no? Claro, van a venir, pero no quiere decir que Dios no te ha abandonado, no. Pero te va a dar la sabiduría y la enseñanza de donde tú caíste antes, cómo salir de eso, hermanos. Por eso es muy importante. Esta gente, fíjense, se acercó diciéndole para tentarle también. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Fíjese. Dice la Escritura en Mateo 16, 1 y al 4. Vean lo que dice. Acuérdense que la gente demanda señales, ¿verdad? Fíjese, afuera. Mire, hermanos, Dios sigue haciendo milagros tan hermosos hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero es como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere. Y el hermano que el Señor quiere usar es el que va a usar. A lo mejor te diga, hermano, yo no tengo el don de sanidad, pero el Señor le dice, Omar, ora por Tomás, porque está necesitando esto, y usted tiene que ser obediente, ¿ya? O hermana Mati, ora por hermana Marta que tiene esa necesidad. Usted sin saber la hora. ¿Pero qué? Porque el Señor quiere usarla. A usted no va a decir, ay, mejor le voy a decir al pastor, porque él como que... No, hermanos, el Señor nos usa a todos, acuérdense, Aquí nada, que el pastor está para guiarlos, enseñarles la escritura del Señor. Somos responsables de su crecimiento, somos responsables de lo que le estamos dando. También vamos a entregar cuentas a Dios, pero eso sí nos enseña la palabra, que el Señor usa a quien Él quiere, como Él quiere. Ve lo que dice. Vinieron los fariseos y los saduceos, miren, los que van con Él viendo lo que estaba haciendo Cristo. Fíjense. Para tentarle, y le pidieron que le mostrara una señal. ¿De dónde? Del cielo, fíjense aquí. Mas Él respondió y les dijo, cuando anochece, dices, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas,
que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Ahí está, mismas palabras del Señor Jesucristo. ¿Quién te demanda señal? La generación mala y adúltera. Pero señal no se le hará dada, sino la señal del profeta Jonás. Ve ahí. Fíjese, ¿eh? Acuérdense que los fariseos, los saduceos siempre venían para ponerle una trampa al Señor Jesucristo. ¿En qué momento iba a caer? Fíjese, ¿eh? Ellos se acercaron y dijeron: maestro, pues haznos un milagro y prueba que Dios te ha enviado. Esto es lo que quiere decir en lo que estamos viendo en Mateo, ¿eh? Y dice: y prueba que Dios te ha enviado. Lo mismo que le están preguntando aquí en Juan. ¿Qué señal haces y qué obras harás? Fíjese, ¿eh? Para tentarle, fíjese. Pero Jesús les dijo: cuando ustedes miran el cielo por la tarde, está rojo. Eso es lo que quiere decir. Y dicen: va a ser buen tiempo. Bien, en aquel tiempo, ¿cómo se veía el tiempo? Rojizo, fíjese. Pero si la mañana y el cielo está rojo y nublado, dicen: uy, hoy va a estar mal el tiempo. Fíjense, ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo, ¿eh? Como hoy en día, ¿no? Yo lo digo a los meteorólogos porque a veces ni la tienen, hermano. Dicen que va a llover al rato y no llueve. Cuando menos lo espera ya llovió, ¿cierto o no? ¿Y quién dice que manda la lluvia tarde, temprana y tardía? ¿No es nuestro Dios? Fíjense, ¿eh? Y dice aquí, le está diciendo a estos conocedores de la ley, fíjense, ¿eh? Porque entonces no entiende en la hora, no entienden que lo que hago ahora es una señal de Dios. Fíjense, le dice: no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios. Ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer. Para la única señal que les daré será lo que pasó al profeta Jonás. La única señal, dice, que les daré es lo que le pasó al profeta Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás, hermanos? ¿Eh? Nadie sabe. Dice que se lo comió una ballena, dice el hermano. Fíjese, ¿cuántos días estuvo? Imagínate, él está dando una señal del enviado, similitud con Jesucristo, fíjese. Entonces dice que la generación adúltera y perversa pide señales, hermanos. ¿Por qué cree que te dicen: en tu iglesia hay milagros? Si hay milagros, yo voy. Te dice la gente, ¿no? Porque ¿qué quiere que? Y dice: porque hasta no ver para creer, dice. Yo quiero. Y mire, hermano, las iglesias hoy en día, mire, yo me pongo a veces cómo está la iglesia, que en vez de predicarles la palabra, dice: oye, va a haber milagros, dice la gente. Y la gente, pues, mire, está como esta gente que estamos viendo aquí, demanda señales, demanda milagros. Luego yo que le creció el pie, empiezan ahí, que le creció la mano, dice. Pero a ver, yo digo, ¿y por qué no le rebajan la panza si realmente son tan milagreros? Digo yo, ¿verdad? ¿Sí o no? Que le bajen. Digo, no, pero que empiezan a hacer sus trucos ahí con el pie, con la mano. Y digo, realmente digo, que le bajen la panza o que le suban la panza, a ver. Yo estoy hablando como una forma de metafórica, ¿verdad? Y alegorando también, pero imagínense. ¿Por qué? Porque tiene, hermanos, no es posible que estando en la iglesia muchos digan: quiero un milagro. Y hermanos, ¿sí o no? Muchos están así. Demandamos una señal de Dios. Si estás Dios aquí con nosotros, manda el fuego, manda un milagro, Señor. ¿Sabes qué? Esa gente demanda señal porque es adúltera y perversa, dice el Señor Jesucristo.
Ah, duras palabras de Jesucristo, ¿verdad? No las dije yo, las dijo el Señor Jesucristo. Todos aquellos que demandan señales y milagros es porque generación que no cree es perversa, mala. Porque no quiere obedecer a la voz de Dios, no quiere obedecer a su palabra, que se arrepientan de la forma en que viven. Y por eso quieren creer. Y por eso quieren creer en eso. Quieren que le señales, dice. Es como estoy hablando el domingo, hermanos. Vi un tipo que de los chicles, y ella anda, mire, no sé ni de qué marca son, y se los andaba repartiendo todo. La hermana lo vio conmigo una vez que se lo enseñé. Hasta los chicles de milagreros, imagínense. No, en verdad, y usted dice, ¿cómo en las iglesias? Sí. Por eso la gente nos trata a nosotros como, y te dicen, ¿y en tu iglesia qué clase de milagros hay? ¿Sabe cuáles los milagros que hay? Son los hermanos que están ahí, díganlo. Porque Dios ha transformado sus vidas, las ha cambiado y las sigue cambiando hasta el día de hoy. ¿Sí sabía? ¿Cuántos saben que Dios nos sigue cambiando hasta el día de hoy? Los que se dejan, pues. Los que no se quieren dejar, pues no son de Él, Pero los que se dejan que el Señor transforme su vida son de Él, hermanos. Fíjese, entonces, y esta generación, fíjese, pide señales, hermano. ¿Qué le estaban pidiendo aquí a Jesús? ¿Qué pues haces? ¿Qué señal pues haces tú? Para que veamos y qué obras, y te creamos y qué obras haces. Vean lo que dicen ahí. Mateo 12:36, vean. Perdón, 12:38. Y allí está, vean, su Biblia, ¿qué dice? La generación perversa, ¿qué demanda? Señal, fíjense. Mateo 12:38, perdón. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Vean, a veces estudiamos la Biblia y como que a veces no lo hemos visto y como que no, lleva toda una secuencia tan hermosa, Y respondió y él les dijo, generación mala y adúltera, demandan señal. Aquí lo dice otra vez, pero no les ha dado sino la señal del profeta Jonás. Ahí ahora sí se lo puedo. Porque como estuvo Jonás, ¿dónde? En el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Ahí está, de un gran pez. A lo mejor fue la única vez que ese pez anduvo, que hizo el Señor ahí. Sí sabía, ¿verdad? Porque muchos lo catalogan, no, que fue una ballena, que porque no, que fue un tiburón, que es más, ahí dice un gran pez. ¿Cierto o no? Uno pues se puede imaginar pues un vientre de una ballena, Dios dice, es un pez, hermano. Porque yo he oído a veces que, hermano, como tuvo Jonás en la ballena. O sea, aquí dice pez, hermano. Es que a veces, vean la síntesis que a veces usamos, fíjense. Dice, así como estuvo, dice, por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Dónde se dice que iba a estar? En el corazón de la tierra, hermanos. 3 días y 3 noches, dice. Vean lo que dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y los condenará porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Vea, hermanos, y he aquí más que Jonás está en este lugar. Fíjate,
Y no lo decía por presunción el Señor, sino por ser el enviado que venía de parte del Padre. Fíjense. ¿Qué dice? Que cuando predicó Jonás, ¿ellos qué hicieron? Se arrepintieron, hermanos. No es que llegó Jonás y dijo: ¿qué milagro quieren que les haga para que crean en el Jehová de los ejércitos? Así llegó. Para que crean en el gran yo soy, dice, ¿qué señal quieren que les...? No, llegó predicándoles que se arrepintieran de su mala vida que llevaban, hermanos. Esa es la predicación que tienes que darle a las personas, de su vida, cómo vive. Y muchos dicen: pero usted no está para juzgar. No, pero Dios te conoce cómo estás y Él quiere que cambies. Una gente perversa, mala, ¿puede cambiarla? Sí, si se arrepiente. El Señor Jesús cambia sus corazones, hermanos. Usted y yo no éramos tan que blancas palomitas, ¿o sí? ¿Cierto o no? Cuando digo blancas palomitas, no que éramos muy buenos o muy buenas. Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Mire, hermano, a mí no me podían torear un poquito porque yo ya quería soltar los puños, Ahora mi esposa me torea y me tengo que aguantar, hermano. Pero hermanos, para ver si el Señor hace el cambio en uno, ¿cierto o no? Porque hay hombres que no se aguantan y ven a la mujer viene así y dice: ¿qué te pasó? Me caí. Dice: no, hermanos, eso ya no debe estar en nosotros. Por eso es muy importante. No, estoy defendiendo al lagartón ese que les pegó. Imagínense, hermano. No. Y no vamos a estar en contra. Levántense, mujer. Como ahí por ahí andan levantándose, ¿no? No. Se le debe respeto a la mujer. También se le debe respeto al hombre, mujeres. El Señor nos enseña a vivir a través de su palabra. Por eso es muy importante, hermanos. Vean lo que dice. ¿Qué llegó predicando Jonás? Arrepiéntanse. Y dice aquí el Señor Jesús, dice que los de Nínive se arrepintieron a la predicación ¿de quién? De Jonás. A predicación, o sea, a predicarles la palabra. No a los milagros, no a una señal para que ellos crean, no, a la predicación hubo un arrepentimiento. Por eso Jonás no lo entendió y dijo: ¿Cómo me mandas ahí, Señor? Ahí esa gente son mala y perversa. Es más, no voy a poder entrar, ya me van a matar, dice. Fíjese cómo es Dios, hermano, de mandar a la gente. Mire, tanto, ¿por qué cree que estuvo en el pez? Porque desobedeció. Dije: no, yo me voy para allá a otro lado. Y hubo unas tempestades. Bajando le dijeron: ora tu Dios, tú, Jonás. Porque ellos le oraron a sus dioses y no se paró, ¿cierto o no? Ahí nos es una enseñanza de que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y de todos los que en él habitan. Todo lo que hizo el Señor, los vientos, todo, principados, potestades, todo está en Cristo Jesús, hermanos. Fíjense. Ve aquí. Y se arrepintieron, dice, a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás está en este lugar, dijo el Señor Jesús. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón está en este lugar, dice. ¿A quién se refería? A Cristo, al enviado. Por eso fíjese, la gente pide señal, hermanos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De ellos dice, se le dará, tendrán, ¿verdad?, una corona, hermanos. Y esa corona no se la vamos a dar nosotros, se la va a dar ¿quién? El mismo Señor. Solo los que perseveran, los que siguen hacia adelante, hermano, los que creen.
Lucas 11, 29 y 30, lo que dice: y apiñándose las multitudes comenzaron a decir: esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada, sino la de Jonás. Ya la habíamos visto, ¿no? Aquí en Mateo. Pero fíjese cómo le dice: porque así como Jonás fue señal a los de ninivitas, también le será al Hijo del Hombre a esta generación. Fíjese, hermanos. Fíjese. Hechos 4, 29 y 30, vean. Los creyentes pidiendo confianza y valor, vean lo que dice. Vean lo que pasó ahí, ¿eh? Yo le voy a leer estos 3 versículos. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen. ¿Qué dice? ¿Que hablen qué? Tu palabra. No dice: Señor, concédenos hacer una de milagros, por favor, Señor. Dice: ¿así estaban orando? No, dice: Señor, mira sus amenazas. Acuérdense, estaban pidiendo confianza y valor, ¿verdad? Acuérdense en los hechos. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Vean lo que dice el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. ¿Quién va a extender la mano? Es Dios, fíjense. ¿Para qué? Hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, hermanos, Dice: mira, Señor, cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti antes. De hablar ante ti, ¿verdad? Ante nadie, no sea ante todos. Fíjese. Hermano, ¿tenía miedo? ¿Usted tampoco no ha sentido miedo, hermanos? Ahí está, pedir oración: Señor, hazme como Superman. No, usted no va a pedir eso, ¿verdad? Gente a veces, mire, vistiéndose de Batman, de Superman en los púlpitos, para que usted se asemejen a esas clases de personas. No, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Dice: danos de tu palabra para que hablemos con denuedo, con valor, y no podamos tener miedo ante nadie. Fíjese. Ellos mismos decían: ayúdanos a sanar enfermos. Fíjese, estaba empezando la iglesia del Señor. Fíjese, ayúdanos a hacer milagros y señales maravillosas, así que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Vea lo que dice aquí. Vean, dice que tembló en ese lugar. Todos estaban como reunidos, hermanos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento dice que hablaron sin temor. ¿Acerca de quién? ¿De quién vamos a hablar nosotros? Del Papa. No, ¿de quién vamos a hablar nosotros? De Jesús, hermanos. De Jesús, el Hijo de Dios, del Altísimo, el enviado, que vino a este planeta y habitó y anduvo entre nosotros. Digo, la raza humana, pues. Fíjense, hermanos, después de ver una multitud tremenda, cuando el Señor fue crucificado, ¿usted cree que estaba esa multitud para decirle no le crucifiquen? Contrario, estaban diciendo ¿qué? Crucifíquenle. Ya habían cambiado de opinión. Aquel que se les olvidó que les hizo un milagro, que les hizo una señal,
aquellos que les dio de comer algún día, ahora estaban diciendo: crucifíquenle. Mira, usted no dice crucifíquenle, pero le niega con sus actos, hermanos. Muchos de ustedes se niegan, y no a la palabra a ustedes mismos, sino a la palabra de Dios. No es posible que en esta generación que vivimos pidan los mismos de la iglesia sus milagros, sus señales, porque todo lo quieren a la mano. No quieren sufrir, no quieren padecer por causa del evangelio. Tienen miedo todavía. ¿Qué tengamos miedo? ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Matarnos? Pues Dios lo va a usar, porque si nos dan de matar, pues que sea por causa del evangelio, hermano, no por malhechores, no por ladrones, sino por causa de predicar a Cristo, hermanos. Sí, tenemos miedo, claro, somos seres humanos, pero hay que, Señor, danos fuerza, danos valor para predicar tu palabra, para que cuando se acerque la hora no nos volvamos atrás, no nos enfriemos, no hagamos una apostasía contra ti, sino esté una firmeza para seguir creyendo en ti hasta el final, Señor. Él es el pan de vida, es el único que te puede saciar a ti. Es la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dijo a la samaritana: el que beba de mí no tendrá sed jamás. Aquí le está diciendo: el que coma de mí no tendrá hambre jamás nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué les estaba diciendo eso otra vez? Porque acuérdense, el Señor les hizo el milagro de alimentar esa multitud. Y ellos habían visto el milagro anterior y otra vez querían: a ver, muéstranos un milagro. Fíjese bien, de verdad que sí, era bien incrédula la gente. Primera de Corintios 1:22. Vamos a leer del 18, ve ahí. Primera de Corintios 1:18, perdón. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oiga ahí, hermanos, porque los judíos piden ¿qué piden? Señales. Los griegos buscan, ¿qué buscan los griegos? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese, porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que de los hombres, dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que si no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese ¿en quién? En el Señor. Fíjese, hermanos. Fíjese aquí, los judíos pedían señales. Estaba hablando aquí, ¿quién? Pablo, hermanos, a los corintios. Los griegos buscan sabiduría. Los de la iglesia buscan milagros. Buscan ser millonarios. El amor al mundo todavía, y no se han dado cuenta. Ahora hay una competencia entre cristianos, a ver quién tiene más, quién trae el carro de lujo, quién tiene la casa, quién trae todo. Y espérate, hermano, no es más, no va a decir, hermano, siempre, si tú lo puedes tener, qué bueno, hermano, pero que no sea una desviación para tu vida. Que lo primordial esté Dios. Mira, también se sabe en las escrituras. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, dice. Mira, el amor de Dios de muchos no está. Primero está el dinero, la codicia. Para tener una iglesia, dice. Para tener una enorme iglesia que tenga sus bases y pase para traer a los hermanitos. Había una llamada por ahí hace 8 días. Me dice, hermano, ¿tiene guagua? Yo sí, le dije. No, digo, yo sí. No, digo, no tenemos. Pues quién sabe si vayamos, dice. Como pensando que a lo mejor le digo, sí, le vamos a. No, hermano. Imagínense ya cuando estaban los discípulos, ¿no? Que le dijeron, híjole, hay camellos. No, pues si hay camellos, pues no somos nosotros. No, pues mándeme el camello para ir a la congregación, ¿no? No, hermanos, el que viene uno viene por voluntad propia, por nuestros pies. Vea, hermanos, como una parte de aquí también, mire, por eso, mire, muchos con tal de que vayan a sus iglesias, venía yo hablando con la hermana Fidelina, por tal que vayan a su iglesia, hasta la guagua le manda. Es más, si vive hasta por allá al otro extremo, vayan por la manita. Vaya. Usted se pone a leer Pablo iba, hermano, recorriendo todo estas iglesias que tenía que recorrer, hermano, en peligros de muerte muchas veces, dice, en naufragios. Fíjese. Pero, hermano, por eso, fíjese, usted se ha decidido, hermano, los que dicen, es viernes, fin de semana. No, hermano, mañana todavía trabajo, dice. Es sábado. No, me tengo que levantar temprano. No, yo, para ir a la iglesia, no. Pero llore por mí, hermano. Dice. Ay, pídele al Señor. Vamos. Es más, dígale por ahí que me haga el milagro, dice, porque no quiero trabajar. Imagínense. Pídale para el milagro, dice, lo primero que le dicen. No, hermano. A muchos no les gusta a uno cuando empieza a predicar así, porque, hermano, sí, pues usted puede tener su guagua, qué bueno, pero eso es mal acostumbrar a la gente, hermanos. Sin darse cuenta ellos, Porque el que anhela, el que desea la palabra del Señor, busca, hermanos, va y agarra hasta 2 bases, 3 bases y se viene como, porque tiene un amor por el Señor. Quiero oír la palabra de Dios. No le importa si de regreso, si viene a las 10, a las 11. Antes usted iba a las fiestas y a qué hora se regresaba, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Pero para las cosas de Dios, es muy tarde, a las 10 de la noche. A las 10 antes usted se iba al baile. Y ahora que servimos algo mejor, ponemos pretexto, hermanos. Alguien que ahora sí nos cuida. Antes no te cuidaba el Señor, ahora sí te cuida, tanto de día como de noche, en donde quiera que estés, el Señor te cuida. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 23? Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré, dice. Fíjese, hermanos. Pero ahora, hermano, si hay guagua yo voy. ¿Ya?
Y todavía póngame la alabanza, hermano. Como que si de verdad que vinieran y cantaran y alabaran, digo yo. No, hermanos. El que tiene el deseo, el que quiere buscar, quiere alimentarse de la palabra, busca. No se conforma. Muchos se conforman y dicen, pues ya me sé, pues ya la sé, ya. Pero y hasta ahí llegan. Muchos, mire, saben la escritura, la palabra y dicen, sí, yo estoy en una iglesia que predican erróneamente, pero pues estoy bien, ya lo sé. Hermanos, eso no es bastante nada más para tu vida. Porque el que desea crecer, anhela crecer, busca del Señor. Búscame como al oro, como a la plata, dice el Señor. No le buscamos así, hermanos. Seguimos. San Juan 12:37. Fíjense esta generación, ¿verdad?, que le tocó al Señor Jesucristo, pues, como lo narran los evangelios. Dice que era una generación incrédula, hermanos. Costaba para que creyeran, fíjese. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, dice así. 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Fíjese. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Imagínense, hermano. Duele cuando eres expulsado, hermano. Pero ¿sabes qué? Siente gozoso porque no vas a recibir gloria de los hombres. Hermano, yo sé lo que es recibir gloria de los hombres. Que te den palmaditas atrás. Que te aprecien por un puesto que tienes y no por lo que tú eres. Y no por lo que habita a ti, que es el Señor. Uno a veces no lo entiende, hermanos. Cuando uno padece un dolor, y por eso decía Pablo: he sufrido naufragios, peligros de muchas maneras, peligro en falsos hermanos. A mí cuando uno le lee, yo digo: ¿por qué diría el hermano Pablo peligro en los falsos hermanos? Fíjense lo que dice ahí, el peligro de los falsos hermanos. Porque pensaba, fíjese, él se sentía cuando llegaba a una iglesia y: hermano Pablo, y por aquí ya se iba Pablo, y no crean, dice lo que dice ese hombre. Es alborotador nada más. Creamos a la ley y circuncídense, les decía. Cuando Pablo ya le había dicho el Señor, sea griego, sea judío, nos ha circuncidado por creer en Jesucristo, hermano. ¿Y es difícil? Claro. Es una generación muy dura del corazón.
Vamos a ver a Juan 20, 25. Perdón, del 24. Fíjese, había resucitado el Señor Jesús y uno de sus discípulos dijo: hasta no ver, no creer. Fíjese, San Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús. Estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Vea, cuando llega Jesús, ¿qué hay en tu vida? Paz, hermano. Si Jesús está en tu corazón, está en tu vida, tú tienes una paz, una seguridad, hermanos. Pero hay cristianos que dicen: hermano, andan como extraviados. No tienen esa paz, porque realmente no está habitando el Señor en sus corazones, hermano. Y tú, aunque vengan las circunstancias, los problemas, lo más duro de la vida, tú a veces tienes paz, hermano. Te da una fortaleza el Señor, porque realmente has confiado en Él. Pero mira, voltea a tu alrededor y tú has visto, hermano, que sienten que el mundo se les viene encima. Fíjese: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas, ¿qué dice? Incrédulo, sino ¿qué? ¿Qué le dijo? Creyente, los que creen, hermanos. Fíjese. Entonces Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, ¿y qué dice ahí? Y creyeron. Fíjese, los que han creído al mensaje del Evangelio del Señor, hermano. Los que hemos creído somos bienaventurados, hermanos. No lo hemos visto, pero un día le veremos. ¿Cuántos quieren verle? Yo quiero verlo. Yo quiero ver a mi Señor. Y yo sé que está nuestro Señor con nosotros. Pero esa es la promesa. Dice que un día también, ¿qué dice? Le veremos, hermanos. Ay, hermano, la verdad que hay que echarle ganas. Hay que seguir adelante para poder verlo. Para que te diga: en lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te amé. El Señor es misericordioso contigo y conmigo, hermano. Déjame decirte, no sé qué más puedes demandar tú, o qué señal quieres que el Señor te dé para que tú creas verdaderamente en Él. ¿Por qué? Porque te hizo un milagro. ¿Eso es lo único que esperas de Jesús? ¿A que te haga un milagro? ¿A que te arregle tu problema, como muchos predican por ahí? ¿O a que entregues tu vida verdaderamente al Señor y que Él haga como Él quiera en tu vida? Esta generación le dijo: ¿qué señal pues haces para que veamos y te creamos? ¿Y qué obras haces? Vea lo que le contestaron ellos, pero eso lo vamos a ver la otra semana. Así que, hermanos, no seamos incrédulos, sino dice que creyentes. Usted no viene a la iglesia para ver un milagro, para ver una señal.
Usted viene porque Dios le habla para que siga cambiando su vida, para que siga transformando, para que siga menguando, para que siga desechando lo malo que hay en nosotros a través de su palabra y nos haga crecer y fortalecernos en el Señor cada día. Seamos pues fieles en lo que tenemos. Estemos gozosos y contentos con lo que usted tiene, hermanos. El Señor Jesucristo jamás vino y predicó que te iba a ser millonario, rico. El Señor vino a dar su vida por ti y por mí, y que creyéramos que un día también vamos a ser levantados de entre los muertos, si aún el día de mañana nos muramos, hermano, o pereciéramos. Pero ¿sabes qué? Si mueres en Cristo, ¿qué crees que pasa? Si mueres en el Señor, pues hermano, es un gozo. Pero hay de los que se alejaron de Cristo y perecieron en sus pecados, hermanos. Hay de los que se alejaron y andan alejados de los caminos de Dios. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Por eso, hermano, tú ves un hermano por ahí, aliéntalo. Dile, hermano, sigue adelante, no te enfríes, no desmayes, no te apartes del camino, del cual el único que todos no quieren entrar es al angostito. Porque en el ancho, dijo el Señor, todo el mundo quiere caminar, hermanos. Y cuando se refiere al ancho, a lo de la vida, a lo del mundo. Sé feliz con lo que tienes. Pero más que tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón. Séle fiel a Él. A Él séle fiel, hermanos. Séle fiel hasta el fin de este mundo. Amén. Señor, te damos gracias, porque grande eres tú, mi Señor. Salmo dice, Señor, ¿a quién más iré? Si solamente tú tienes palabras y palabras de vida eterna, Señor. Aún si me fuera a lo profundo, ahí estarías tú. Aún, Señor, tú estás en todo lugar, Padre amado, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Porque a veces cuando tenemos circunstancias difíciles, problemas, lo que menos pensamos es en ti. Y agarramos el teléfono y empezamos a contarle al amigo, a la amiga, sin antes y venir a hablar contigo, mi Señor. Que nos des la fuerza, que nos des la paz, la sabiduría para cómo dirigirnos en este mundo, Señor. Cuando tengas un problema, dile al Señor, Señor, dame la sabiduría, dame la inteligencia tuya para cómo guiarme en este mundo, cómo caminar en este mundo que va de mal en peor cada día. De una generación que no quiere creer más, que también pide señales. Y ahí no se digan de los que predican en los púlpitos. En vez de predicar la palabra, empiezan a hacer shows. Dicen 2, 3 versículos manateados, maquillados, y dicen, eso es la palabra de Dios. Ten misericordia, Señor. Lo que realmente queremos vivir es una vida que te agrade a ti. El hacer tu voluntad es un agrado, dice el salmista. No quiero vivir para mí más, sino vivir para ti, Señor. Que hagamos tu voluntad cada día, Señor. Que reflejemos lo que somos, creyentes, lo que somos, luz en medio de estas tinieblas, Señor. Queremos perseverar en tu camino. Ayúdanos, Señor. Llegar hasta la meta, hasta el final. Poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es en Jesucristo. Solo en Él confiar. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, para que de ellos también tengas misericordia, Padre amado. Porque sé que vivirán una generación más peligrosa todavía,
Hermanos, abre los ojos. Estamos en una generación que no se respeta ya a los padres, donde los hijos quieren hacer ya su voluntad nada más. Y no, porque entonces ¿dónde estará la guianza en nosotros? Porque el que no honra a padre y a madre, dice, no vive larguras de días, no vive muchos años. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos para encaminarlos en tu camino, Señor. Y ayuda a nosotros para que vean el ejemplo como padres de lo que realmente decimos ser, que creemos en ti, Jesús. De a pesar de las circunstancias difíciles que se viven en este mundo, seguimos confiando en ti, Señor. Nada cambiará, Señor. Que nosotros, Señor, nada nos mueva, Señor, el de confiar en ti, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Señor, por las familias que están aquí, por las hermanas, hermanos, niños, para que tú, Señor, sigas tocando sus vidas. Guarda sus caminos, sus pasos, guíalos con tu Santo Espíritu a toda verdad, toda justicia, por el buen camino, que se afirmen cada día para estos tiempos más peligrosos que se acercan, Señor. Ayuda a mis hermanos, guárdalos, bendícelos. Gracias te doy por ellos y gracias por darnos tu palabra y por seguir edificándonos en tu palabra, Señor, por seguirnos enseñándonos tu palabra, Señor, para perseverar. Que oremos como oraron estos hermanos en los Hechos, para hablar tu palabra con denuedo, sin temor a las personas, Padre amado, Señor, para decirles no lo que pensamos nosotros, sino lo que dice tu palabra, arrepentidos y convertidos de sus malos caminos, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús.